Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de Pulso Minero. ¿La actividad minera contamina el ambiente? ¿Es necesario escoger entre el oro y el agua, entre el desarrollo de una industria que genera muchos réditos, pero la conservación? De esto vamos a hablar cuando regresemos. Anécdotas, voces y minería responsable. Pulso Minero, explorando los desafíos e historias que construyen un futuro sostenible. Hola, bienvenidos. Este es un episodio muy especial, muy verde. Estoy con la grata compañía de María Cristina Acosta. María Cristina es ingeniera, geógrafa y de medio ambiente y se desempeña como directora de ambiente y permisos de Lundin Gold, operadora de Fruta del Norte. Planteamos la pregunta, María Cristina, ¿es cierto que la actividad minera contamina el ambiente? Bueno, antes que nada, María Eulalia y a la Cámara de Minería, muchísimas gracias por la invitación. Felicito también el espacio. Me parece increíble poder hablar de estas cosas. Hoy que tenemos la información tan a la mano, también es importante que quienes estamos haciendo las cosas en minería seamos parte de darle información a toda la gente que nos está viendo. Así que, mira, como cualquier otra actividad, la minería tiene potenciales impactos. Y parte de ese trabajo que uno viene haciendo durante muchos años ya en Fruta del Norte, en la operación minera, es justamente evitar esos impactos. ¿Cómo hacemos que esa gestión permita evitarlos, en algunos casos minimizarlos, prevenir impactos hacia los aspectos ambientales que hay en la zona donde nosotros estamos ubicados? Así que, efectivamente, como toda actividad puede generar impactos, lo importante aquí es qué hacemos para que eso se pueda minimizar y en muchos casos evitar. Vamos a un ejemplo concreto. Me parece fantástico porque muchas veces no tenemos la información a la mano, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a construir Fruta del Norte, teníamos un equipo de trabajo importante para hacer la construcción. Todos los ingenieros, toda la parte técnica que desarrollaba Fruta del Norte, con ellos empezamos a pensar cómo hacemos que estos impactos se reduzcan desde el inicio, desde que vamos a construir. María Cristina, te voy a interrumpir un momentito por si acaso haya en nuestra audiencia quien no sepa qué es Fruta del Norte. Fruta del Norte es la primera mina de oro a gran escala. Realmente un ejemplo hoy en día de lo que es una minería moderna, de lo que es una minería responsable. Entonces, volvemos con María Cristina. Cuando ustedes estaban construyendo. Cuando empezamos la construcción, una de las primeras preguntas que nos hacíamos era cómo minimizamos la huella en donde vamos a implementar Fruta del Norte. Así que trabajamos mucho con quienes construían para reducir esos espacios y nuestra planta de procesos, por ejemplo, inició en un diseño con casi 8 o 10 hectáreas y hoy por hoy tiene 6 hectáreas, ¿no? Entonces, ese trabajo es un trabajo diario, es un trabajo de todos los días, de buscar alternativas. Y eso es lo que efectivamente hacemos en la operación durante todos estos años. Las concesiones mineras son pedazos de territorio que el Estado ecuatoriano entrega a un operador, a un concesionario, para que explore y luego, posteriormente, que opere, que explote esos recursos. Hablemos de la concesión en donde está asentada Fruta del Norte. A veces hay este mito de que, claro, todo el país está concesionado. Eso no es cierto, es menos del 7%, pero además se cree que toda la concesión está intervenida. En el caso de Fruta del Norte, ¿cuánto se ha intervenido versus cuánto se está conservando tal cual? Y sobre todo, María Cristina, ¿qué va a pasar luego de que la explotación termine, el aprovechamiento termine? ¿Cómo quedan las cosas? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que tenemos la concepción de que las empresas mineras llegamos y devastamos toda la concesión que se nos ha sido otorgada. Y la verdad es que eso no sucede. Como te decía antes, tratamos de minimizar la huella al máximo. Nosotros tenemos una concesión, o donde está ubicado Fruta del Norte, la concesión tiene aproximadamente 5.000 hectáreas. De esas 5.000 hectáreas, nosotros únicamente licenciamos 2.800, que es el área en donde inicialmente definimos que se podía implantar Fruta del Norte. Pero de esas 2.800, nosotros únicamente hasta el día de hoy hemos intervenido 400 hectáreas.
Es decir, Menos no del es ni 10%. no es ni el 10% de las 5.000 hectáreas que tenemos en la concesión. Entonces, efectivamente tienes que hacer planes de manejo, tienes que trabajar en el diseño, tienes que trabajar en la construcción, pero no devastas todo, ni impactas todo, ni deforestas las áreas completamente, ¿no? Vas minimizando esa huella durante todo el tiempo de ejecución. ¿Qué pasa con ese 90 y pico por ciento? Ese pedazo, gran pedazo de la concesión que no está intervenido, en donde no hay una bocamina, en donde no hay un campamento, no hay una escombrera. ¿Qué pasa? Es importantísimo que miremos el ecosistema como un todo, ¿sí? Lo que nosotros tratamos es que todas esas áreas que no han sido intervenidas puedan mantener zonas de bosque, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que los ecosistemas se sigan manteniendo, de manera que cuando nosotros hagamos rehabilitación, sea ahora progresiva durante la fase de operación o ya cuando vayamos a la fase de cierre, podamos tener esas interrelaciones mucho más fáciles, por decir así, el momento de hacer las rehabilitaciones. Entonces, lo que hacemos es que todas esas 2.400 hectáreas que nos sobran del área licenciada como tal, las mantenemos, las conservamos y además es parte, en algunos de nuestros casos, de son digamos, especies que a nosotros nos proveen, por ejemplo, de flora, especies rescatadas para rehabilitar otras áreas. Entonces, es sumamente importante esos, por decir así, remanentes de bosque que vamos dejando en las áreas en que no intervenimos. Muchos pueden pensar que la conservación significa no tocar un área y punto, pero ustedes están trabajando en esa área, hay viveros, inclusive han registrado por primera vez especies vegetales y animales. Cuéntanos un poco del trabajo ambiental que llevan ahí. Sí, yo creo que uno de los beneficios justamente de hacer minería responsable es todo lo que puedes aportar para la conservación. Nosotros desde que iniciamos las actividades e incluso en las fases de exploración inicial, fase de exploración avanzada, empezamos a trabajar con personas de las universidades, de la academia, que vayan a mirar qué es lo que tenemos. Eso es, digamos, la parte esencial de la minería y que además, como es una industria que toma tanto tiempo desarrollar, ¿cierto? Un proyecto no se desarrolla de la noche a la mañana. Así es. Nos da esa oportunidad justamente de recopilar información, vasta información del sitio en donde vamos a poner nuestra operación. Y lo importante de eso es que tenemos todas esas herramientas, todas estas personas que además nos acompañaron, que nos permiten a nosotros con el tiempo diseñar unos planes de manejo en los que nos dicen, miren, sí, se va a intervenir las zonas, pero estas son las actividades que se pueden desarrollar. Hemos hecho, como tú bien mencionabas, investigación científica de especies que son realmente especies, individuos de esa especie muy pocos, contados muy escasos en la zona, y ahora los hemos germinado dentro de Fruta del Norte. Los podemos germinar y están creciendo en las zonas de rehabilitación. Hay una especie de guardería vegetal. Sí, las tratamos realmente como a niños, porque son especies que necesitan mucho cuidado y además desconocíamos cómo se germinaban, cómo era realmente la especie, qué funcionalidad tenía incluso con el ecosistema. Entonces, todo ese estudio hemos venido realizando porque no queremos perder esa información genética de las especies de Fruta del Norte. Y de ahí, como te digo, trabajamos de la mano con la academia para este tipo de trabajos, pero adicionalmente hoy trabajamos con otras organizaciones no gubernamentales. Llevamos un proyecto de ya 6 años con Conservación Internacional. Este es un proyecto, es un programa para la conservación de la biodiversidad y a mí me parece que es valiosísimo. ¿Por qué? Porque no solamente trabajamos en vamos a conservar esta área. Ellos tienen, dentro de este programa, tenemos un eje que habla de la educación y la conciencia ambiental. Entonces, trabajamos muy abiertamente con las comunidades y hemos logrado más de, yo pienso que son alrededor de 300, 400 estudiantes de las escuelas que ahora se interesan por el medio en el que están, que quieren conocer qué tienen en su espacio, qué tienen en su biodiversidad, cómo la pueden preservar. Entonces, el trabajo que hacemos con Conservación Internacional en uno de los ejes, porque tenemos 4 ejes con ellos, es justamente la educación ambiental. Y eso es parte de la conservación. Si no conocemos lo que tenemos, si las comunidades no conocen su entorno, no lo pueden cuidar. Claro, y eso es fundamental. ¿Qué hubiera pasado con
ese territorio, qué hubiera pasado con las comunidades alrededor, solo hablando desde el punto de vista ambiental, si es que ustedes no hubieran llegado? Mira, yo creo que como en cualquier otra zona rural, lo que generalmente sucede es que dedicamos todos estos territorios para la agricultura. Y es sumamente importante mirar que también la agricultura causa impactos. Por eso también, qué bueno que lo preguntas, porque otro de los ejes que trabajamos con Conservación Internacional es justamente una agricultura que pueda ser sostenible. Hemos trabajado con 11 fincas, ellos tienen dentro de estas fincas parches de bosque que conservan, pero adicionalmente las prácticas que ahora implementan son sostenibles en el tiempo. Les dan todas esas herramientas para que puedan efectivamente usar muy bien el territorio, ¿no? Entonces, probablemente esas hectáreas, esas zonas, lo único que hacen es incrementar la cantidad de agricultura que se va desarrollando, pero en realidad es importante que podamos hacer este trabajo con ellos, que les digamos cuáles son las mejores prácticas para hacerlo. Y bueno, finalmente estamos ahí para colaborar. Y estoy segura que si no hubiéramos llegado, no hubiéramos tenido toda la información que tenemos de lo que existe en esas zonas, ¿no? Seguramente si ustedes no hubieran llegado a esa zona, estaría en manos de la caza ilegal o la minería ilegal o una expansión de la frontera agrícola totalmente agresiva, y esas especies vegetales que ustedes descubrieron y que ahora las están cuidando para poder replicar y germinar, pues tal vez se hubieran perdido sin que nadie ni siquiera haya llegado a descubrirlas. María Cristina, ¿qué va a pasar cuando la explotación de fruta del norte termine? ¿El territorio cómo va a quedar? Mira, esta es una pregunta que nosotros nos hicimos desde el momento en que sabíamos que teníamos un yacimiento minero que se podía explotar. Porque la fase de cierre es una de las fases más importantes de la minería. Tenemos que empezar a pensar desde el inicio en cómo va a ser el cierre, porque eso efectivamente nos permite a nosotros moderar, mirar qué tipo de actividad queremos desarrollar, ¿sí? Así que cuando nosotros terminemos nuestras actividades, bueno, el primer paso será justamente generar y crear el plan de cierre de Fruta del Norte. Tendrá todos los requisitos que se requieren por ley, pero lo más importante es que vamos a tratar en la medida de lo posible que todas las áreas sean rehabilitadas a como estuvieron anteriormente. Tenemos toda la información de cómo esas áreas estaban antes de intervenirlas. Sabemos qué ecosistemas eran, qué especies teníamos. Y todo eso lo vamos a hacer obviamente con especialistas. Hoy por hoy tenemos especialistas en Fruta del Norte que están continuamente trabajando en conocer este tipo de especies. Y claro, al final vamos a tener que hacer ese trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos a levantar todas las infraestructuras que construimos, llevarnos todas esas infraestructuras, pero volver nuevamente a esos espacios, unos espacios verdes con ecosistemas y con servicios de ecosistemas que eran los que prestaban anteriormente como parte, digamos, de este territorio? Estamos por terminar, pero no quiero cerrar este capítulo sin hablar de algo sumamente importante y tal vez hacerlo de una manera un poco sucinta. ¿Cómo ustedes se aseguran que no están contaminando el agua? Mira, el agua para nosotros es uno de los recursos más importantes y obviamente es primordial para el ser humano. Así que es uno de nuestros principales ejes de acción en el tema de gestión ambiental. Y yo considero que tenemos 4 actividades muy importantes. La primera es prevenir el impacto al recurso hídrico. Lo hicimos desde la construcción. Nosotros tenemos la mayor cantidad de agua que pueda entrar en contacto con nuestras actividades. Ha sido derivada para sus causas naturales, es decir, no entran a nuestras actividades y por lo tanto… A través de canales. De canales perimetrales, de cunetas de coronación que hacen que el agua efectivamente llegue directamente a los ríos y no pase por nuestras… de lluvia, por ejemplo. El agua que escurre, obviamente es del agua de lluvia que escurre sobre las montañas y que pueden llegar a Fruta del Norte. Esa es la primera, digamos, la primera actividad y lo primero que tenemos que hacer. Luego nosotros empezamos a pensar en cómo toda esa agua que utilizamos la podemos reusar,
¿sí? En vez de estar nosotros tomando agua fresca de las quebradas, tomando agua que realmente no se necesita, podemos reusar esa cantidad. Entonces nosotros maximizamos el reuso del agua en nuestras instalaciones. ¿En qué porcentaje aproximadamente? Más del 90% Wow. se reutiliza en Fruta del Norte. La tercera actividad es justamente poder minimizar la cantidad de agua que tomamos de las quebradas, de los cuerpos hídricos, a través del reuso, pero también minimizando el uso que hacemos en las plantas, especialmente en la operación, que es donde más utilizamos el agua. Y finalmente, lo que hacemos es asegurar que esa agua que usamos, nosotros la tratamos y la devolvemos al medio ambiente en las condiciones que efectivamente tienen que estar y la legislación nos pide, y no solamente la legislación, estándares internacionales a los que nosotros nos hemos acogido de manera voluntaria. Esos 4 aspectos son los más importantes en el agua, pero hay uno adicional que lo hemos venido trabajando ya 2 años. No es un programa que lo lideramos nosotros, pero sí lo promovimos. La Fundación Lundin, junto con la Universidad Técnica Particular de Loja, crearon el programa de monitoreo comunitario del agua. Tenemos 17 monitores de la comunidad. Lo que la UTPL en este caso hizo fue capacitarlos. Ellos están totalmente en condiciones de analizar los resultados. Esto es súper importante porque, claro, esto es un tema técnico. Entonces, leer un informe de un laboratorio respecto a la condición del agua, pues saben muy pocas personas. El técnico puede estar diciendo o no diciendo la verdad, pero si es que la persona de la comunidad tiene esas habilidades técnicas, pues va a ser un segundo aval. Por supuesto que es para nosotros importantísimo que la comunidad sepa que estamos siendo transparentes con lo que estamos haciendo y la gestión que estamos desarrollando. Ellos toman las muestras, ¿no? Ellos hacen eso, se certificaron para tomar las muestras. Analizan los resultados del laboratorio, obviamente de manera conjunta con la UTPL, los docentes guían ese proceso para que ellos miren los resultados de manera adecuada. Pero la parte más importante es aquella en la que ellos van y socializan con sus comunidades y les dicen lo que están pasando. Y a mí me parece valiosísimo, María Eulalia, porque en realidad hemos logrado que ellos se den cuenta que hay otras actividades que en realidad están causando daños al recurso hídrico, que no necesariamente somos nosotros, que no estamos haciendo nosotros las cosas mal, pero que ellos pueden identificar esos aspectos de otro tipo de actividades que están haciéndole daño a ese recurso que ellos usan hoy por hoy. Y ellos se han vuelto, digamos, ahora, ¿no?, los mediadores entre, bueno, cómo buscamos una solución, y quieren hablar con las autoridades y hacer un cambio y regular ciertas actividades que están haciéndole un daño al recurso, pero no somos nosotros, ¿no? Entonces, me ha parecido genial este programa, lo tenemos ya 2 años. Además los monitores siempre están súper interesados, muy ansiosos de ir y revisar la información y participan activamente, así que ha sido una de las cosas que más resultados y mejores resultados nos ha dado en estos últimos 2 años. Esta charla nos ha quedado chiquita, sí, nos ha quedado cortita, pero yo creo que quienes estamos en la industria minera realmente somos apasionados de esta industria, y creo que parte de esa pasión viene justamente de lo que tú hablas, ¿no? La industria minera responsable puede ser un aliado en territorio para la conservación. Hay que recordar que la minería no se hace en zonas urbanas, se hace en zonas rurales muy alejadas, donde escasamente llega el Estado, hay un déficit de guardaparques y de personal. El concesionario minero responsable puede ser ese actor importantísimo para conservar el ambiente, pero además generando una serie de beneficios para la comunidad. María Cristina, esta no será la única vez que te tendremos aquí. Yo sé que tenemos que hablar de muchísimos temas que tú manejas en Fruta del Norte, y más bien agradecerte por haber compartido este tiempo con nosotros. A ti muchísimas gracias, María Eulalia, por el espacio, a la Cámara por el espacio, como lo dije anteriormente, y también recordarles a quienes nos están viendo que es válido que lo desconocido nos cause miedo. Lo que no es válido es quedarnos en el desconocimiento. Les invito a que en estos últimos días nosotros subimos nuestra última, la memoria de sostenibilidad del año 2024. Está disponible en nuestra página web,
www.lundingol.com. Por favor, conozcan lo que hacemos. Estamos siempre abiertos a conversar y las actividades y lo que ustedes piensen que podemos mejorar, estamos siempre dispuestos a escucharlos. La minería responsable se puede realizar y quienes trabajamos ahí somos realmente quienes podemos dar fe de que las actividades las podemos realizar de la mejor manera y la minería se tiene que desarrollar en el país, no solamente por el beneficio de las autoridades y del país, sino también de las comunidades en donde se desarrollan estos proyectos. Muchísimas gracias, María Eulalia. A ti, María Cristina, y a ustedes que nos han acompañado, compartan este video. Conversen con sus amigos, con sus familiares. Sembremos una duda razonable frente a la minería. Porque, como dice María Cristina, toda actividad nueva puede causarnos resquemor, puede causarnos temor. Lo que no es permitido es quedarnos en ese temor sin conocer más. Para eso está este espacio. Muchas gracias por su compañía.